Shalom, este es el libro del profeta Jeremías en el capítulo 3 y el capítulo 3 comienza diciendo, dicen que si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él, se juntare con otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Eterno. Levanta tus ojos a los altos y ve en qué lugar que no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. En esta ocasión creo que tal vez solamente voy a alcanzar a disertar un poco hasta el verso 6. No sé si alcance a llegar al 6, pero tanto del verso 1, el 2, el 3, el 4, 5 y 6, todos son temas muy importantes que uno puede desarrollar para entender un poco la vida diaria del creyente, y no solamente nuestra conducta puede ser regulada aprendiendo, en este caso, de las reprensiones que nuestro Padre, bendito sea su nombre, está trayendo sobre el pueblo de Israel, no solamente sobre las tribus del norte, ya no están, pero está trayéndolo sobre Judá, que dijimos que es la tribu que quedó, el reino del sur, junto con la tribu de Benjamín y parte de Shimeón. Es en tiempo del rey Yoshiyahu cuando todos estos eventos toman lugar. Entonces es interesante ver cómo la reprensión del profeta no solamente recibe el mensaje de esa generación, sino hasta nuestros tiempos. Dice la Gemara que las profecías que quedaron plasmadas en el Tanakh son ledorotejem, para todas las generaciones, y había miles de profetas en el periodo bíblico, mas sin embargo solamente se pusieron en el Tanakh las que consideraron los sabios de Israel que son para el bien de todas las generaciones, y en esto incluye la reprensión, que es el tema principal del libro del profeta Jeremías. Pero comienza el capítulo 3 hablándonos de las leyes, lo que la Torá dice concerniente al divorcio. Y voy a leer conmigo un artículo, voy a leer con ustedes, perdón, un artículo que encontré aquí. Esta es la enciclopedia judaica, no tiene ningún tipo de portada, solamente aquí en el costado dice enciclopedia judaica, y este es el libro 6 de la letra D a la F, y encontré aquí el artículo acerca de divorcio. Normalmente en los otros libros de halajá y de pensamiento de la vida judía, Meshkabá, como son la serie de la Torá que hizo Core, entre otros, hablan en el sentido positivo de lo que es el matrimonio, lo que es el bar mitzvah, la muerte, el bat mitzvah también, todos los aspectos de la vida, pero no viene el aspecto de divorcio, que es algo que se espera que no tenga que suceder. Mas, sin embargo, la Torá prescribe que puede darse el caso, y aquí en la enciclopedia sí viene el artículo referente a ello. Y en el artículo que viene aquí en la enciclopedia, en la página 122 del libro 6, el artículo dice divorcio, del hebreo gerushin. Significa la disolución formal del vínculo matrimonial. Esto lo vamos a describir, dice el artículo, de acuerdo a la siguiente línea de temas. Número 1, ¿cómo se ve el divorcio en la Biblia? Número 2, ¿cómo se ve después en la ley judía? Número 3, divorcio por consentimiento mutuo, como un acuerdo. En inglés dice mutual consent. Divorcio, además de esta causa, como un acuerdo.
el derecho de la esposa de demandar el divorcio, defectos físicos como causas de divorcio, conducta del esposo como causa de divorcio, derecho del esposo de demandar divorcio. Oh, perdón. De la manera en cómo está descrito, voy a volver a leerlo. No me había fijado en cómo lo describen aquí. El divorcio en la Biblia, número 1. Número 2, después en la ley judía. Número 3, por mutuo consentimiento, como un acuerdo, perdón. Y luego viene el siguiente inciso o subinciso. Divorcio, otro que sea de común acuerdo. Y luego se subdivide en dos partes. El número 1, el derecho de la esposa de demandar divorcio. Y ese trae otros dos que se relacionan a él. Por defectos físicos o por conducta del esposo. Y luego viene la del esposo. El derecho del esposo para demandar divorcio y trae dos aspectos: por defectos o asuntos o cosas que tienen que ver con la esposa, y número 2, conducta de la esposa. Y luego después viene otro punto que ya es separado de estos dos anteriores: divorcio en el caso de un matrimonio prohibido. Después viene la voluntad de las partes, esposo y esposa, la ejecución, el cumplimiento del divorcio, la agencia o la oficina o lo que es el tema en general del divorcio, el get o divorcio condicional, consecuencias del divorcio y divorcio en el Estado de Israel. Y después al final vienen estadísticas en Europa, en la Inglaterra, en los territorios musulmanes y en los Estados Unidos. Es como viene todo este artículo relacionado con el divorcio. Lógico que no les voy a leer todos, son, creo que si llega hasta aquí, 1, 2, 3, 4 hojas de este enorme libro con letra pequeña por los dos lados, acerca de todos estos temas relacionados. Le voy a leer un poco de la Biblia. Dice, en la Biblia, el divorcio era aceptado como una costumbre establecida en el Israel antiguo. Los versículos vienen en Levítico 21:7. Voy a leer ese versículo, ya que tengo aquí mi Biblia. Levítico 21:7. Dice, mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es santo a su Elohim. Está hablando de los Kohanim, capítulo 21. Habla de los Kohanim, hijos de Aarón. Diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano así, o por su madre, padre, hijo, hermano, hermana virgen, etcétera. Y en el verso 7 dice que mujer que repudiada de su marido no va a tomar. O sea, no va a tomar una mujer divorciada como esposa, los Kohanim. Es lo que dice en el periodo bíblico. También hace alusión 21:7, el 14, también respecto a los Kohanim. Viuda repudiada o infame o ramera, estas no tomará, mas tomará virgen de sus pueblos por mujer. También viene el capítulo 22, verso 13 del libro de Levítico, y dice, pero si la hija del Cohen fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiera vuelto a la casa de su padre, como en su mocedad, comerá el pan de su padre. Si está divorciada, pero no tuvo hijos, puede regresar a casa de su padre y comer el terumá, mas ningún extraño comerá de él. O sea, si se divorcia, tiene el derecho de volver a la alacena del Cohen, que es su padre. Ok. En el libro de Números, también capítulo 30, verso 10. Realmente quiero que tengamos una idea general de lo que la Biblia nos habla al respecto.
Números 30, verso 10. Mas todo voto de viuda o repudiada con la que ligare su alma será firme. Habló Moshe a los príncipes de las tribus. Cuando alguno hiciera voto al Eterno o hiciera juramento, la mujer cuando hace juramento al Eterno y se ligare con obligación en casa de su padre, o el padre escuchó su voto, el padre lo puede deshacer. Si estuviera casada, el marido lo puede deshacer, pero cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con el que ligó su alma será nulo. El Eterno lo perdonará. Mas todo voto de viuda o repudiada o divorciada con que ligare su alma será firme. Pues hace alusión también aquí. Parece ser que en el lenguaje bíblico se alude a la divorciada como repudiada. Y por último, Deuteronomio 22, 19. Habla de diversas leyes. Te harás los tzitzits en las esquinas. Cuando alguno tomare mujer, verso 13, después de haber entrado a ella y la aborreciere, y le pusiere algunas faltas, y esparciere sobre ella mala fama, y dijere, esta tomé por mujer, y llegué a ella, y no la encontré virgen. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. 19. He aquí que él le pone tachas diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Sin embargo, aquí las señales de la virginidad de mi hija. Extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le han de penar con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre alguna virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Ahí es otro caso que habla acerca de los riesgos de la mujer. Por eso la mujer recibe la ketubá, porque es la garantía que el hombre le está entregando de poderla proteger, de poderla sustentar, de poderla cuidar y de que nunca le falte nada a la mujer, quien es lo más hermoso de la creación, podemos decir, los varones, pero también aparte de ello es frágil y tiene uno que cuidarla, como dice la escritura, como un vaso frágil. Y así como el Mesías cuidó y amó a su congregación y dio su vida por ella, así nosotros también, el varón tiene que cuidar y a lo que se compromete en su responsabilidad con ella, tiene que mantener ese, ese, ese contrato nupcial, lo que se describe en la ketubá. Hace algunos años un joven quiso hablar con nosotros en la Quejilá en privado porque deseaba contraer nupcias con otra jovencita y con una jovencita, pues, y platicando con ellos, viendo sus razones, querían casarse bajo la jupa, de hecho lo hicieron, el Eterno les bendiga donde quiera que estén. Y el hermano Joseph Good y su esposa estaban de visita en ese Shabbat, cuando esta pareja de jóvenes quisieron hablar conmigo y con mi esposa, y ya que estaba ahí nuestro maestro y amigo Joseph Good y nuestra también maestra y amiga y mentora Debbie Good, su esposa, les preguntamos si podían ellos también apoyarnos a dar un consejo sabio a esta pareja. Y cuando estábamos sentados todos platicando en privado, ya el joven estaba externando su deseo de contraer las nupcias y todo, y, um, todo lo que estaba comprometiéndose delante de la jovencita. Y ella se veía más joven que él, no sé cuántos años sea más joven que él, pero la hermana Debbie se quedaba viendo y ya yo externé mi opinión, el hermano Joseph también. Y cuando volteamos con nuestra hermana Debbie para ver qué ella opinaba, se le quedaba viendo a la jovencita
Dice, a mí lo que me preocupa es ella. Dice, porque no quisiera dar un consejo favorable a la querencia de este joven y, y que llegase a suceder algo que él no se comprometiera a cuidarla. Y es muy importante que ella esté segura y que se le cumpla todo lo que se le está prometiendo aquí en este momento. Y, aprende uno de nuestros líderes en ese contexto la importancia de una jovencita que se le está prometiendo muchas cosas para poder contraer matrimonio y en este caso ha sido un matrimonio que ha estado caminando bien, gracias al Eterno, pero hay tantos ejemplos de parejas que no tienen la bendición de poder continuar sus vidas en el temor del Eterno y practicando los mandamientos, que la mujer desgraciadamente es la que sufre las consecuencias del engaño. Entonces la Torá nos está dando toda esta diferentes aspectos, circunstancias acerca de cómo un varón puede desechar o buscar excusas, ya sean válidas o inválidas, para separarse de la esposa. Voy a continuar leyendo el artículo respecto al divorcio en la Biblia. Este es un reflejo del uso de los términos de shalea. Vienen de Deuteronomio 21:14 y 24:1. Garesh, Levítico 21:7, lo que ya leímos ahorita. Ezequiel 44:22. Y también es otro término, se llama Josí. Este viene en Ezra, Josí con H y con Z y latina. Esdras 10:3 y Deuteronomio 24:2. Son acciones relacionadas al divorcio en el lenguaje bíblico. Esto también nos enseña acerca de la época del cristianismo, en donde se dice que la mujer que sale fuera, ya sea ella que le guste o lo haga voluntariamente o no, el esposo también la puede enviar, Mosi, solamente si a él le agrada. Lo está diciendo como un tipo de frase en ese tiempo. Voy a irme más adelante. Más adelante dice acerca del código de Hammurabi y otras culturas, pero dice, también nos ayuda a explicar la disposición del esposo cuando quiere difamar a su esposa y armar un escándalo para poder librarse de ella. Esto tal vez se describe también en Deuteronomio 22 del 13 al 21, porque trata a veces el varón de separarse de la esposa sin llevar ninguna pena. La Biblia nos dice solamente dos tipos de situaciones en las cuales el esposo fue latigado de su derecho de divorciarse. La primera es una que mencionamos anteriormente, en la cual falsamente acusó a un varón a su esposa de que ella había estado con otro varón anteriormente. El segundo es resultado de haber engañado a una virgen que nunca había estado con ningún hombre. Deuteronomio 22, 28 al 29. Estos ejemplos que mencionamos anteriormente solamente mencionan las limitaciones puestas a un hombre para que él tenga razón de divorciarse. La casa de Gilel tenía razón en cuando ellos interpretaban el aspecto de Erbat, Dabar, Deuteronomio 24:1, como una situación de un comportamiento rara o manerismos en el aspecto del comportamiento del varón, por lo cual él busca divorciarse de su esposa. También viene algo referente a esto en el tratado Gitín de la Gemara 90a, haciendo alusión a Deuteronomio 23:15 también. Aún así, no hay ejemplos en la Biblia que cuando el hombre envía a su esposa para separarse, o sea,
la saca, no hay ejemplos de que se haga por cosas ligeras. Al contrario, Abraham se describe como resistirse a expulsar a su concubina. Génesis 21:11. Paltiel lloró cuando tuvo que separarse de Mijal. Segunda de Samuel 3:14-16. Esdras nos narra una oposición significativa cuando llamó a los hombres para decirles que tenían que separarse de las mujeres que no eran del pueblo de Israel. Esdras 10:3. El ideal del matrimonio era aquel de una unión permanente. Génesis 2:24. La fidelidad conyugal es algo que se alaba. Eclesiastés 9:9. Por lo tanto, el divorcio permanecía como un mal necesario y era probablemente el evento más común cuando la esposa era estéril. Génesis 31. También hay ejemplos, sin embargo, que cuando vivían juntos y no se podían llevar bien, entonces la mujer en algunas ocasiones abandonaba al esposo, como el libro de Jueces 19:1-3 y Jeremías 3:20, que es nuestro tema de hoy. Ya que no habían tenido ninguna otra opción más que separarse. La Torá, sin embargo, reconoce que aunque un hombre se trate de desobligar o rechazar sus obligaciones hacia su esposa y ella presuntamente tiene el derecho moral de dejarlo y él se rehúsa a ello, Éxodo 21 del 10-11, la dote del divorcio o el lot de divorcio, el decreto de divorcio, no es algo muy agradable, como viene en Isaías 54:6. Generalmente ella regresa a la casa de su padre, Levítico 22:13, dejando a sus hijos con su esposo. Se podrían hacer arreglos con los bebés que son de brazo o necesitaban ser amamantados por su madre. En leyes que vinieron posteriormente, los niños, al menos, podían regresar a la casa de su padre, lo mismo, para el tiempo que ya tenían 6 años de edad. La persona que se divorciaba era libre para poderse volver a casar, pero esto estaba prohibido para los Kohanim, Levítico 21:7, ya lo leímos, indicando que había un tipo de prohibición para un Cohen de tomar a una mujer que ya se había divorciado. La angustia moral habla en el aspecto de la denunciación de Malaquías frecuentemente acerca del divorcio en Judea en el siglo V antes de la era común. Malaquías 2 del 13-16. Cerca del mismo tiempo, una colonia militar judía en el territorio de Elefantina había adoptado prácticas de los vecinos egipcios en el que habían fortalecido la posición de la mujer en el matrimonio. Bueno, no voy a leer lo que sigue, pero después viene otra parte que viene el aspecto de la ley judía. La literatura talmúdica usa los términos shalea, josi, como ya vimos anteriormente, para explicar esto. El divorcio tiene que distinguirse de una declaración que nulifica el matrimonio, en el cual la corte declara que ningún matrimonio puede existir en el cual todos los derechos y obligaciones funcionen personal o, no entiendo aquí cómo dice, por una causa inoperativa. Por ejemplo, en el caso que el matrimonio fuera prohibido en un caso de incesto, de acuerdo a la ley judía. También debe de distinguirse la anulación del matrimonio o la invalidación por un decreto de la corte. Vea el artículo en la enciclopedia referente a viuda, aguná, y también vea el artículo referente a matrimonio.
Un hombre toma una mujer para que esté con él. Si ella no cumple con su parte, o él no cumple con su parte, si ella no cumple con su parte, él escribe una carta de divorcio, se la entrega y la saca de su casa. Deuteronomio 24:1. Este verso explica en relación a la prohibición en contra de un hombre recasarse con su esposa que se divorció después de que ella se casó con otro hombre. Esto viene en Deuteronomio 24:1. Lo voy a leer porque alude a nuestro tema de Jeremías. Y Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere el otro esposo y le diera carta de repudio o de divorcio, se la entregara en su mano y la despidiera de su casa. O si muriere el hombre con el que se casó segunda vez, que la tomó por mujer, no podrá volver a su primer esposo que la despidió. Volverla a tomar para que sea su mujer no puede después de que fue amancillada, porque esto es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Cuando tomare alguna mujer nueva, no saldrá a la guerra, y ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa. Luego vienen las leyes de recién casados. Pero es lo que dice la Torá. Si la mujer se separa y se casa con otro, y el otro esposo muere o la repudia, la mujer ya no puede volver a regresar con su primer esposo. Es lo que dice la Torá, porque es una abominación. Y me perdí dónde estaba leyendo, aunque en las leyes de Deuteronomio 24:1. Este versículo establece la relación acerca de este tipo de prohibición. También puede ver el artículo en la enciclopedia relacionado a matrimonios o asuntos prohibidos. Esto provee la base para el sistema de divorcio que se practica de acuerdo con la ley judía. No hay divorcio, otro que por la manera en que el esposo se separa de su esposa y no viceversa. Este es el decreto de divorcio, la carta de divorcio. En el lenguaje de la halajá se le llama un get piturín o simplemente un get, una palabra que está relacionada a la palabra hebrea shetar, que significa un documento o una carta. También puede ver en Maimónides, la Mishnah y Tratado Gitín 2:5. Los rabís establecen que quien quiera que se divorcie de su primera esposa, cuando lo hace, el altar del sacrificio derrama lágrimas. Y por lo tanto, no debe la persona separarse de su esposa, al menos que haya encontrado algo que en realidad amerita la separación. Una expresión exacta acerca del significado del tema es la disputa entre la casa de Hillel y la casa de Shammai y Rabbi Akiva. Sin embargo, en términos de lo que nos explican los rabinos, se le conoce como el Jerem de Rabbeinu Gershom. Esto lo puede también usted ver en el artículo de bigamia o monogamia. Se llega a establecer prohibido para el esposo divorciarse de su esposa en contra de su voluntad. En la ley judía, el divorcio es un acto en el cual las partes involucradas en el matrimonio fundamentalmente son distinguidos porque decidieron unirse, y el separarse no es algo que se vea bien. Se deriva el divorcio de un decreto de la corte hoy en día, y es un acuerdo entre las dos partes, y básicamente lo que dice:
Después viene lo que es divorcio por consentimiento mutuo, como un acuerdo. Y otro que no sea por ello. Y vienen los subtemas abajo, que otro que sea por consentimiento, el derecho de la esposa a demandar el divorcio bajo las causas de defectos físicos del esposo o una actitud que él tiene hacia ella. Defectos físicos, para obtener el divorcio, tiene que la mujer probar que es esa razón y que en realidad los tiene y que tal vez no le permiten tener cohabitación. O tal vez el varón está contagiado de una enfermedad en su cuerpo, o tal vez tiene lepra o alguna causa que ella no quiere estar con él o cerca de él. Y esas son algunas de las circunstancias. Bueno, ya vimos el aspecto general de lo que es el divorcio. Entonces, en el libro del profeta Jeremías, la ley judía especifica claramente que una vez que la mujer fue infiel al esposo, en este caso, que claro que también es del viceversa, como lo hemos leído en la enciclopedia, pero por el caso de lo que dice Jeremías capítulo 3, dicen, si alguno dejare su mujer yéndose esta de él, se juntare con otro hombre, volverá ya más, no será la tierra del todo mancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas regresa a mí, dice el Eterno. Y aquí vemos que el Eterno está yendo en contra de su propia Torá con tal de amar a su pueblo Israel. Está diciendo, no me importa que te hayas degradado, no me importa que me hayas sido infiel, no me importa tu conducta que has tenido en contra de mí, que te he amado siempre, regresa a mí. Está diciendo el Eterno, en este caso a Judá. Enfatizo a Judá porque más tarde, capítulo 6, hacia adelante, hace una distinción entre Judá e Israel, las dos hermanas. Pero en este caso comienza la reprensión directamente en contra de Judá. Y el Eterno está yendo en contra de su propia Torah por amor a su pueblo de Israel. Y voy a buscar rápidamente un versículo, no recuerdo bien, pero creo que está en el libro de Romanos, cuando habla acerca del esposo, si muere. Capítulo 7. Ignoran, hermanos, porque hablo con los que conocen la Torah, que la Torah se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a esa ley, mas cuando muere el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamara adúltera si ella se fuera con otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se fuera a casar con otro. Así también ustedes, hermanos míos, están muertos a la Torá. Pero quería meditar en ese versículo. Me vino a la mente que el libro de Romanos hablaba acerca de esto y viene en el capítulo 7, en los primeros versículos. Y si el hombre muere, ella es libre de su responsabilidad con ese varón. Mas si viviendo el marido se uniera a otro, sería llamada adúltera. Mas si el marido muere, ya es libre de esa ley del marido. De tal manera que no sería adúltera si se casara con otro. Mas, sin embargo, no puede volver con su primer marido. No sé si está refiriendo la ley judía a que podría casarse con un tercero en este contexto, porque sería abominable regresar con el primero después de que estuvo con el segundo. Entonces, es algo interesante que viene en el libro de Romanos. Y aquí el Eterno
Dice, si la mujer se divorcia, su segundo esposo la divorcia o él muere, está prohibido que el primer esposo la tome. En este caso, el Eterno bendito sea su nombre, si él estuviera observando el peso de su propia Torah, estaría prohibido que el pueblo de Israel regresáramos a nuestro padre por causa de adulterio o de haber estado con otros dioses, o como una mujer está con otro varón estando casada con su esposo. Mas, sin embargo, aquí el Eterno en su grande misericordia, en su grande paciencia, dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Eterno. Y el verso 2 continúa. Antes de continuar en el verso 2, ¿hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto, hermanos? Voy a continuar en el verso 2. Levanta tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos, como un árabe se sienta o anda en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado toda la tierra. En otras palabras, el Eterno le está diciendo al pueblo de Israel o a Judá, te estoy recibiendo y no estoy siguiendo lo que dice mi Torah en el versículo anterior. Has cometido adulterio, abodá zará, y muchas veces, y aún así, te estoy pidiendo que regreses. Y los sabios de Israel nos dicen en este contexto, qué grande es la teshuvá, que aun cuando la mujer fue infiel, o sea, el pueblo de Israel fuimos infiel, podemos ser recibidos de parte de nuestro Padre. El profeta está enfatizando que de acuerdo con la Torá no debía el Eterno recibir al pueblo de Israel, y aún así Él nos recibe. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre? El Midrash nos dice que el Eterno usa la frase de que nos ha divorciado. Y hay veces durante la lectura del libro de Jeremías que esta frase se va a interpretar como y no los he divorciado. A veces va a decir y los he divorciado, y otras veces va a decir mas sin embargo no los he divorciado. Y los estudiosos, los rabinos enseñan que no es tanto que se esté contradiciendo, sino que cuando él dice han hecho esto y esto y esto y no los he divorciado, significa estoy con ustedes, no los he desechado, los sigo amando, les advierto, no son libres de hacer lo que quieren. Lo mismo que acabamos de leer en Romanos, que si la mujer está casada con el esposo, no puede unirse a otro varón porque sería llamada adúltera. Mas cuando el esposo muere, ella es libre de esa responsabilidad. El Eterno está diciendo, aunque ustedes me fueron infieles y muchas veces y fueron en pos de otros dioses, aún así yo los amo y quiero volverlos a recibir. Y no los he divorciado, significa estoy aún contigo, no me he separado de ti, por favor, no actúes estando apegada aún a mí y yo amándote para que tú actúes como si yo ya no te amara. O sea, no agarres de excusa que yo ya no te amo para que actúes con libertinaje, porque te sigo amando. En ese contexto, lo que leímos en la ley judía del aspecto del divorcio, lo que dicen los rabís, dicen que el hombre es el que da la ketubá y el hombre es el que da la carta de divorcio. En este caso, nuestro padre está hablando en ese contexto, está diciendo, mas no los he divorciado, o cuando habla en ese tipo de frase en el libro de Jeremías, vamos a ver que lo que él trata de decir, dicen los rabinos, que te amo tanto que aunque me has dado la espalda y me has sido infiel, no eres libre de seguir siendo infiel. Regrésate a mí y compórtate como se espera que una mujer que fue infiel y vuelve a ser aceptada tenga esa conducta de arrepentimiento y de ser aceptada. Situación debe ser muy difícil para una mujer que sabe que es desechada y el esposo dice, te acepto aún así. Y el pueblo de Israel no vemos eso. ¿Cuánto nos ha amado nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces nos hemos ido por otro camino o haciendo abominables idolatrías? Aún los sabios de Israel dicen que la ira es un ídolo, porque la persona
que le dan estos arranques de ira y no se quiere controlar voluntariamente, es como decir, yo soy mi Dios, o sea, yo soy mi creador, a mí nadie me gobierna, no tengo compromiso con nadie, soy infiel a todos porque soy fiel a mí mismo, es lo que trata de decir. Pues en ese contexto se nos trata de explicar algunas de las frases que se utilizan en el libro del profeta Jeremías. Y por otro lado también vemos qué tan importante es el aspecto de Teshuvah. Y esto lo aprendemos, dicen los sabios, del rey David, quien bajó hasta lo más profundo del lodo cenagoso, y de ahí el Eterno lo recogió, lo levantó. Y él vimos que cuando el asunto de Betsabé, cuando muere la criatura, el rey David se pone de pie, pide que le den ropa y que le pongan la mesa para comer, y los siervos le dicen, Señor, mientras la criatura se debatía entre la vida y muerte, había esperanzas aún. Tú estabas en el piso, en ayuno, y ahora que la criatura ha muerto, supone que debes de llorar desgarradamente, y tú dices, pónganme comida en la mesa y tráiganme ropa limpia. Y las palabras del rey David son algo muy contundente. El Eterno le mostró con la muerte de la criatura que se supone que era el Mesías, que viene a nacer de David y de Betsabé. Se supone que era antes del rey Salomón quien iba a construir el templo, quien iba a establecer el reinado aquí. Entonces, podemos imaginarnos la congoja del rey David, que por causa de su transgresión, el Mesías no va a poder venir y va a morir. Y de hecho, la criatura muere, y el mensaje que él entendió de parte de nuestro Padre, bendito sea su nombre, dice, no puedo traer yo la criatura a este mundo, mas el Eterno me ha enseñado que yo voy donde la criatura está. O sea, la criatura está en la presencia del Eterno. Quiere decir que el Eterno le mostró al rey David que lo había perdonado y que su alma no se iba a perder por su transgresión, sino que iba a volver a ver a la criatura en la resurrección de los muertos, en la era mesiánica, en el Atid Labó. Entonces, qué importante es Teshuvah, que si en los 40 días de Teshuvah nosotros aprendemos cómo es el verdadero arrepentimiento, de tal manera que quitamos de la balanza todo lo negativo, solamente lo positivo, que aunque fuera muy poquito, pesa más que todo lo que es quitado de nuestra transgresión sobre la balanza. Y eso nos va a librar en el día del juicio. Entonces, qué importante es Teshuvah. Teshuvah son 40 días, todo el mes de Elul y los 10 días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, son 40 días de arrepentimiento. Qué grande es Teshuvah, que puede librarnos del juicio que está en contra de nosotros, del decreto que está en contra de nosotros. Y esto es muy interesante porque dice el verso, con tu malicia, por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia. Oh, sí, voy a leer el verso 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde. Dicen los sabios de Israel que cuando no llueve en una nación o en algún pueblo, una comunidad, es porque hay inmoralidad. Y si no hay arrepentimiento y la gente sigue actuando de una manera inmoral, la lluvia del cielo es retenida. O sea, no se abren las ventanas del cielo para que venga la lluvia. Continúa diciendo el versículo, faltó la lluvia de la tarde. Y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Y la palabra que viene aquí para frente es la palabra shegel, y de ahí viene otra palabra que se deriva, que es el verbo, creo, shukat. Se levanta tus ojos a los arroyos donde te has acostado. Es como inicia el verso 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas, porque tú andabas escondiéndote en los arroyos. Y faltó la lluvia de la tarde.
sea, la lluvia es detenida porque encuentras deleite. Normalmente un arroyo de agua es un deleite porque puede uno beber agua y deleitarse en todo lo que significa un arroyo de agua, los árboles, las plantas. Y hay veces que la gente va a esos lugares, en este caso, está reprochando al Eterno, utilizaste el arroyo de agua para fornicar o hacer transgresiones. Te has acostado en esos lugares, por lo cual la palabra shukaft, es una palabra que usa la Torá, o en este caso los profetas, para describir derogativamente a alguien que tiene relaciones de manera inmoral o de una manera incorrecta. Y aquí está diciendo el Eterno en el verso 3, anduviste en las aguas y la parte final, y has tenido frente de mala mujer y no quisiste tener vergüenza. En este caso, la frente es la parte del rostro que la gente siempre voltea a ver nuestros ojos, nuestra frente, y lógico que entendemos que cuando una persona es altanera, expone su frente, y cuando una persona es penosa, esconde su frente, o sea, se agacha, y la persona altanera levanta su frente. Aquí está diciendo el Eterno que el pueblo de Israel tuvimos una frente como lo tiene una mala mujer. O sea, cuando una mujer decide denigrarse y dedicarse al sustento de su hogar haciendo inmoralidad, lo que menos le importa es lo que la gente opine de lo que ella decidió hacer. Y yo recuerdo en el pueblo donde crecí que las mujeres que trabajaban en ese tipo de, valga la redundancia, de trabajo, se miraban afuera de los lugares y su frente es levantada, no es apenada, sino que no les importa los que pasan, lo que digan. Lo que ellas quieren es continuar haciendo lo que es su trabajo. Entonces, aquí el profeta, el Naví, está diciendo, has tenido frente de mala mujer. O sea, tienes descaro, pueblo de Judá, pueblo de Israel. Han pecado contra mí, han adulterado, me han dado la espalda y no se han sentido avergonzados de ello, sino al contrario, levantan la frente como una mala mujer. O sea, tienen una actitud de descaro. La Gemara lo llama falta de vergüenza. En el idioma hebreo se le llama asus panim, o una frente orgullosa, una frente altanera, asus panim. El rey David dice que el pueblo de Israel nos distinguimos por tres características. Número uno, somos rahamim, o sea, tenemos misericordia, somos compasivos. Si alguien dice que lee la Torá y que está en raíces hebreas o está en un grupo de mesianismo, lo que sea, y no tiene compasión de otros, significa que no tiene las características del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que los judíos somos rahamim, tenemos misericordia, somos compasivos. Número dos, también somos bushanim. Busha significa sonrojarse, quiere decir que somos penosos. El pueblo de Israel no nos caracterizamos por tener una frente altanera, sino que nos caracterizamos por ser penosos, que nos da vergüenza las cosas que no son correctas, que cuando alguien dice un chiste que es muy, le llaman en México, muy rojo o muy explícito, no sé cómo se pueda describir, la gente normalmente levanta la frente y abre la boca en carcajada porque le pareció algo gracioso o algo fuera de lo normal, no sé. Pero la gente que es penosa se sonroja al escuchar ese tipo de palabras o descripciones y se agacha, le da pena. Es la diferencia entre el asuspanim, el rostro altanero, el shegel, meshukad,
significa que es una persona que no tiene pena. Y número 3, el rey David, el número 1 es que somos compasivos. Número 2, que somos un pueblo penoso, que no nos deleitamos en chistes groseros, ni en pláticas de groserías y cosas así. Nos da pena, no queremos escuchar eso. Y número 3, somos Gumel Hasidim, practicamos obras de bondad, hacemos cosas buenas. Eso nos distingue al pueblo de Israel. La gente que no tiene pena, lo contrario a pena, es descaro o desvergüenza. La gente que no tiene pena es como si dijera, no me interesa tu opinión, así soy yo y qué, y levanta la frente. Sin embargo, cuando alguien es penoso, se agacha y hasta se cubre su rostro y se sonroja. Los sabios de Israel nos dicen, cuando uno se arrepiente y sabe que tiene una actitud así, ¿cómo se solucionaba para uno estar en paz de que tenía esa conducta y lo notó y se arrepintió? Los sabios de Israel dicen que lo que cura o lo que sana esa se puede decir, esa manera de conducirse las personas de descaro, cuando se arrepiente uno, lo que hacían en tiempos del santuario es que iba uno al templo, y especialmente por decir en Yom Kippur, qué grande día, el día del perdón. Y cuando uno iba al templo, lo que uno quería era, entre la multitud de personas que estaban ahí, uno quería poner sus ojos en el Cohen Gadol, porque las prendas del Cohen Gadol cubren por transgresiones. Tan solo de ver al Cohen Gadol oficiando, ya estaba bendiciendo la vida de la gente en el pueblo de Israel, que representa al Mesías en la era mesiánica y representa la santidad del Mesías, de aquel varón. Entonces, cuando una persona cometía actos de inmoralidad, veía el sash o el cinturón que lleva sobre su cintura los Kohanim, o Kohen Gadol en particular, y eso cubría por las transgresiones de inmoralidad. En este contexto, ¿qué creen ustedes que cubría por la transgresión de desvergüenza y de descaro? La diadema. La diadema, de acuerdo a cómo lo describe las ilustraciones del Instituto del Templo y como lo enseñan los sabios de Israel, viene sobre la frente del Cohen Gadol y le cubre por sí casi todas las cejas. Le cubre aquí y dice una frase, Kadosh le Adonai, santidad a Adonai. Los sabios de Israel nos dicen que cuando el Cohen Gadol se paraba en Yom Kippur con todo su atuendo de servicio, con la diadema de oro brillando encima de su frente, difícilmente se distinguía a qué familia pertenecía ese varón, porque si se te cubren las cejas y toda la frente, ya no se sabe a ciencia cierta qué persona o de qué familia es ese individuo. Por eso cuando se encontraba una persona difunta dentro del perímetro de haláquicamente o legalmente de una ciudad o de un pueblo, tenían que medir la distancia para ver a cuál ciudad, aunque estuvieran juntas 2 o 3 ciudades, medían la distancia a donde estaba el difunto a la ciudad para poder saber a qué Sanedrín le pertenece la investigación de la muerte de esa persona. Porque un pueblo no debe ser conocido que las personas mueran a su alrededor por alguna causa, o quién lo mató, por qué está ahí. Entonces tiene que medir y de acuerdo a la distancia se le atribuye el cargo de investigación a la ciudad o al pueblo, al Sanedrín competente. Y dice la Gemara que cuando llegan los investigadores tienen que llegar lo más rápido posible antes de que la persona, si ya estaba el cuerpo en descomposición, pierda el pelo o la figura de su frente, porque si pierde eso va a ser muy difícil identificarlo. En aquel tiempo no había manera de tomarle las huellas dactilares o investigar con su dentadura o su ADN. Entonces la manera de identificar a las personas era viendo su frente, viendo sus ojos, su nariz, su rostro. Y si su rostro ya estaba en descomposición iba a ser difícil, o si había sido golpeado en la frente o en el rostro iba a ser difícil. Entonces
la manera de identificar está en esta parte, y uno se muestra a los demás teniendo la actitud correcta, ya sea quien es descarado muestra la actitud incorrecta, mostrando toda su frente y todo su rostro a manera de desafío, contrario a quien es penoso, dice el rey David, se agacha o esconde su rostro. Entonces la diadema del Cohen Gadol cubre por el descaro. También dicen los sabios de Israel que cubre por el mejared, y la persona que no solamente es descarada, se le llama mejared, que es alguien desagradable. ¿Y quiénes son los mejareds? Son las personas que hablan mal en contra del Eterno o del pueblo de Israel. Que lejos esté de nosotros llegar a ser algo semejante. El Eterno dice que Él no se ha divorciado de su pueblo, que lo sigue amando aunque le ha dado la espalda. Y en muchos versículos hemos visto, como dice Rab Shaul, ¿ha desechado el Eterno su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy de la tribu de Benjamín. Y vemos que el Eterno ha hecho un pacto con el pueblo de Israel y no nos ha desechado, no nos ha dejado, ni nos dejará. Él cumple sus promesas y sus pactos. Entonces, la persona que es descarada y se degrada, el degradado, en este caso, el degradado, son esas personas que hablan en contra del Eterno o en contra del pueblo de Israel. Y desgraciadamente hoy en día abunda ese tipo de conducta de gente que cree saber más que el pueblo de Israel, o que cree saber más de la halajá, o que cree saber más del ADN, o que cree saber esto y esto y aquello. Estaba platicando con un hermano el otro día y dijo: hermano, tengo todos los registros históricos y poblacionales acerca del ADN, no solamente de las comunidades sefarditas en Europa o en la península ibérica, sino también acerca de los resultados de ADN de las comunidades askenazís en todo lo que es Europa, en el norte, hacia Rusia, Polonia, Alemania, todas estas áreas. Y porque mucha gente dice que los askenazís no son los originales judíos, y hoy en día parece ser que esa mentira, ese engaño, ese descaro, esa degradación, mejared, gente permite que esa degradación entre en su mentalidad pensando: soy superior a los que son ortodoxos, porque además ellos ni son los originales. Qué descaro y qué falta de vergüenza. Y platicando yo con este varón, me estaba explicando en qué libros él ha estudiado, los resultados que tiene al respecto, y le dije que yo también había encontrado nada más es el único libro que tengo acerca, se llama el título Genética del judío askenazí. Dice: población en el Medio Oriente, en el Mediterráneo y en la diáspora europea. Y aquí vienen todos los resultados genéticos en todas esas áreas respecto a toda la población, de dónde provienen, cuáles, y si son judíos o no son judíos. De acuerdo a este estudio, son descendientes de Shem. Entonces, muchas veces la gente despotrica sin tener evidencia, y estar en contra del pueblo de Israel, estar en contra del Eterno mismo. Y ¿quién es el más grande ejemplo por excelencia que se le puede llamar el degradado o el que se denigra voluntariamente? ¿Quién está en contra del pueblo de Israel o está en contra aún del creador del universo mismo? El Eterno nos libre de aún pensar de esa manera. Y quien tiene esta conducta es aquel que está en contra de los 40 días de Teshuvah. En otras palabras, quien no le importa arrepentirse, quien dice: así soy yo y no me importa lo que opinen los demás, y así voy a hacer toda mi vida y nadie me esté molestando.
el ejemplo por excelencia que viene en la escritura es Goliat. Goliat es el hijo de Orfa, quien era la nuera, una de las nueras también de Noemí. Y cuando murieron los esposos de Noemí, tanto como de Orfa y de Ruth, volvieron de regreso. Y Ruth, perdón, Noemí le dice a sus nueras, regresen a sus lugares porque yo ya no tengo hijos que ofrecerles y ya soy grande de edad, que si me volviera a casar, no podrían ustedes esperar a que la criatura creciera. Entonces, regresen. Y Ruth dice, me iré contigo. Y Orfa, ella regresa. Y dicen los sabios de Israel que en la noche que ella regresó, esa noche estuvo con mucha cantidad de varones en la intimidad. Incluso con una bestia, un animal que no quiero describir cómo se explica acerca de eso. Pero de ahí nace Goliat, de esa conducta. Nace Goliat y Goliat parece que crece con odio hacia el pueblo de Israel. Aborrece al Elohim de Israel, aborrece al pueblo de Israel y aborrece a Saúl, al rey Shaul, primer rey de Israel. Y este Mejared o este descarado por excelencia estuvo por 40 días desafiando al ejército de Israel, a las huestes del ejército del Eterno, bendito sea su nombre. Y cada día venía 2 veces al día a desafiar al ejército del pueblo de Israel durante el reinado del rey Saúl. Y se paraba en la mañana y en la tarde. ¿Y qué venía él y hacía? Venía cuando era el momento del Shema. Cuando el pueblo de Israel nos sentimos fuerte porque es nuestra identidad. Declaramos, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la segunda frase, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Antes de que fuera el momento de levantarnos en el Shema, venía Goliat a distraer al pueblo de Israel porque sabía que la fortaleza del pueblo está en su identidad. Y antes de que amaneciera, él venía a mofarse, a estar retando al pueblo de Israel, a distraer al pueblo de Israel. Entonces, este descarado venía a tratar de distraernos para que no hiciéramos la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Lo hacía en la mañana y lo hacía antes de dormirnos, cuando decimos el Shema, para distraernos de nuestra fortaleza espiritual. Y durante 40 días lo hacía constantemente, de tal manera que cuando el padre de David, Isaí, le dice al más pequeño, a David, ve y monitorea cómo están tus hermanos en el campo de batalla y llévales este alimento. Y cuando llega el rey David, están todos ahí en la mañana, me imagino, muy temprano, pasmados, escuchando a este gigante despotricar contra el pueblo de Israel, contra el creador del universo, bendito sea su nombre, distrayéndolos para que no proclamemos nuestra identidad. Y cuando el rey David lo ve, dice, ¿quién es este descarado? ¿Quién es este que está hablando de esta manera? ¿Por qué le permiten que levante su frente como una mujer que se dedica a la inmoralidad y los esté distrayendo de su identidad? ¿Por qué nadie hace nada al respecto? ¿Y qué es lo que David dice? El Eterno te entregará en mi mano, puesto que has has degradado a los ejércitos del Eterno, bendito sea su nombre. ¿Y qué es lo que hace el rey David? Toma una piedra, la pone en su onda. ¿Y dónde cree usted que esa piedra vino a destrozar a ese descarado? En la frente. El rey David quiso quitar, de acuerdo a la halajá judía, todo rastro de identidad de un descarado que ataca al pueblo de Israel y ataca al creador del universo. Porque el que se mete con el pueblo de Israel toca la niña del ojo del Eterno, dice la escritura. El rey David no va a permitir eso. El rey David se distingue la tribu de Judá por cuidar a Benjamín. Siempre vamos a ver juntos a Judá y a Benjamín. Y la tarea de David es cuidar al rey Shaul, aunque se le ha mostrado que él va a ser el rey de Israel,
mas sin embargo, él pacientemente aguarda el momento en que va a tomar su posición. Y su tarea de él es cuidar al pueblo de Israel, cuidar al rey de Israel, e incluso le ponen la armadura de Saúl, que era enorme y se distinguía por su estatura, y de alguna manera milagrosa le quedó tan perfecta al rey David, siendo él de menor estatura, que cuando se la puso se sintió confortable y se miraba como un guerrero imponente, como en realidad lo era, pero con armadura, pues imagino que más. Y cuando él volteó a ver al rey Saúl buscando su aprobación para ir contra Goliat, vio celo en la mirada del rey Saúl. Y dijo el rey David, no quiero ser causa de que alguien se sienta incómodo por mí. Dijo, en realidad no me queda. Quítenme esto porque si no me siento confortable y no me queda, ¿para qué la quiero? Y se quitó la armadura del rey Saúl y fue y enfrentó solamente por buscar el honor del pueblo de Israel y el honor del creador del universo, bendito sea su nombre, y pudo darle en la frente a ese descarado, aquel que durante 40 días trataba de hacer que la gente no buscara al Eterno y no dijera el Shema. Qué importante es Teshuva en este aspecto. Teshuva significa destrozar la frente altanera, destrozar el descaro, poner la piedra a todo aquello que se levanta en contra del conocimiento del Eterno, llevarlo cautivo y de esa manera ser victoriosos, como el rey David nos lo está enseñando en la narrativa en su lucha contra Goliat. Y podemos ver en ese aspecto que lo que el rey David dice que nos distingue, una de ellas es la vergüenza o la pena, que no somos gente descarada. En este contexto, la vergüenza o la pena es una emoción que puede ayudar a las personas a alejarse de un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, si alguna mujer viste muy exponiendo su cuerpo y sale a la calle y ve que atrae todas las miradas, se va a sentir incómoda, le va a dar pena. Pues tengo que regresarme a quitarme esto porque no me siento confortable. Entonces le da pena a esa persona y cambia su conducta. Entonces vemos que la vergüenza o la pena en ese aspecto nos ayuda para poder tener un carácter que teme al Eterno y tener también temor al pecar o la transgresión. La pena, la vergüenza puede ser que alguien con carácter explosivo se detenga, alguien que está sumamente furioso por alguna razón, empieza a gritar o a aventar cosas y de repente dice, qué mal me estoy viendo. Tengo que cambiar mi actitud. Se apena de su conducta y hace eso que cambie su conducta. Hay gente que cuando yo medito, cuando yo era joven, cuando era más chico, joven, escuchaba a mis familiares adultos decir, ese hombre está alto y tiene voz fuerte, tiene mucha personalidad. Y yo de joven volteaba y digo, ¿qué es personalidad? ¿Por qué tiene personalidad? Lo veo como un varón normal. Y incluso entre mis familiares decían, es que yo soy una persona de un carácter fuerte y la gente me conoce porque tengo un carácter fuerte. Y yo meditaba, ¿qué es carácter fuerte? Yo decía, esta persona es grosera, eso es lo que es. Y mucha gente confunde el tener un carácter firme y se escuda que porque habla de esa manera ya tiene un carácter fuerte. No logra reconocer. Lo que no tienes es vergüenza, te hace falta pena, porque lo que eres es una persona grosera. Pues uno a veces no ve esos aspectos, pero la pena, la vergüenza nos ayuda de una manera positiva a cambiar nuestra conducta. Y estaba escuchando al Rabbi Pransky disertando un poquito respecto a esto, y él dice que ¿por qué la pena de muerte no cumple su función como se espera en las leyes de los estados o de los países? Y él explica que su rabí le enseñaba que es de la misma manera que cuando una madre le dice a su niño pequeño, no toques eso, no hagas esto. Y la criatura la ve a la madre, al padre unos momentos, y cuando menos espera uno ya fue y hizo lo que uno le dijera. Entonces, el propósito de la amenaza es, si tocas eso, te va a ir muy mal. Te voy a castigar. Y la criatura no le importa. Solamente a veces quiere hacer lo que él quiere o porque está molesto
o no sé, pero termina haciendo lo que le dicen que no lo haga, aunque lo castiguen. Y los rabís disertaban que la pena de muerte no logra frenar el que la gente cometa crímenes graves. ¿Y por qué no lo logra frenar? Porque es imposible frenar la conducta del ser humano que quiere y que va a hacer finalmente lo que él quiere hacer sin importarle las consecuencias. Y muy en el pueblo de Israel no existe, de acuerdo a la halajá, las cárceles. Existen las ciudades de refugio, pero no las cárceles como hoy en día las conocemos, que deben de funcionar a manera de ejemplo, de que la gente no quiera ir ahí porque es doloroso, que te priven de tu libertad, y sin embargo siguen llenándose las cárceles. No vemos que las cárceles se vacíen. De acuerdo a la ley judía, no funciona de esa manera. Entonces, la pena de muerte tiene la mente de infundir miedo para que la persona no cometa la transgresión, pero no funciona. La gente en su ira, en su coraje, en su venganza, termina de todas maneras haciendo el crimen. Entonces, ¿para qué sirve la pena de muerte? Simplemente establece algo que los estados o las leyes quieren dejarle bien claro a la sociedad. Si transgredes, esta es la pena que te va a llegar. Y nosotros no vamos a aceptar la conducta libertina de crimen porque esta va a ser la consecuencia. Entonces, es una advertencia para que la gente no llegue a un grado libertino de criminalidad o de transgresión. Y es como cualquiera de nosotros en nuestra casa ponemos nuestras reglas. No quiero que hagas esto porque si lo haces te vas a enfrentar a estas consecuencias. Y muchas veces no funciona, aunque amenacemos y tenemos que enfrentar las circunstancias. Entonces, cuando uno nota que es vergonzoso que te arresten, que salgas en las noticias y todo esto que es público, tú dices, tan solo por eso no quisiera ni cometer un crimen, porque es vergonzoso que me suceda eso a mí. Entonces, la pena o la busha, la vergüenza, tiene un aspecto positivo que hace que las personas lo pensemos dos veces y prevengamos no transgredir. Si no nos arrepentimos, va a ser muy vergonzosa las consecuencias. Incluso el día del juicio, una de las cartas del Shliach Yohanan, no recuerdo si es primera, segunda, tercera de Juan, creo que la primera, dice que para que en aquel día no nos alejemos avergonzados. Tenemos que hacer el bien para no ser avergonzados. Y aún en el día del juicio va a haber vergüenza porque no quisimos hacer lo correcto, no tuvimos la suficiente pena que nos limitara de hacer transgresiones. Cuando alguien no tiene pena, es un potencial Goliat, un potencial Mejareb, un potencial descarado. No solamente descarado contra la sociedad, que si no tengo pena de hacer algo contra mi vecino o el miembro de la quejilá, contra mi hijo, mi hija, mi esposa, etcétera. Si no me da pena con mis semejantes, ¿me dará pena con el creador del universo? Claro que no. Si con los que conozco y puedo ver no me apena, menos me va a dar pena con el creador del universo, bendito sea su nombre. Entonces, quien no tiene pena es un riesgoso potencial de poder caer en descaro y en contra del creador del universo cuando lo practicamos el descaro contra nuestros semejantes. En este aspecto, los tzitzits, perdón, el tzitz, o sea, la diadema, cubre por esto si uno se arrepiente. La Mishnah dice que en el aspecto positivo de la pena, lo contrario a la pena es el descaro. ¿Y cómo debe uno utilizar el descaro de una manera correcta? Pirkei Avot, los dichos de los padres, nos dicen en la Mishnah que uno debe ser atrevido como un leopardo, o sea, rápido, para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo en la observancia de los mandamientos. Y cuando no, cuando lo hacemos rápido y no nos tomamos el tiempo como si fuera algo opcional para
para que pasen 2, 3 años. Cuando somos diligentes, lo que trato de decir, cuando somos diligentes para hacer la voluntad de nuestro Padre y sus mandamientos y honrar su Torá y su Mesías y esperar pacientes la venida del reino mesiánico, entonces los sits, la diadema, cubre y nos ayuda. ¿Y qué es lo que dice la diadema? Le Kadosh Adonai. Kadosh le Adonai, perdón. Santidad para Adonai. Significa que cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre inmediatamente, que somos prestos o somos atrevidos para hacer la voluntad de nuestro Padre, entonces santificamos el nombre del Eterno. Cuando alguien nos dice, ¿por qué estás tantas horas en la congregación haciendo el, el ritual de Shabbat? Uno rápidamente contesta, porque amo a mi Padre, amo el Shabbat y amo los mandamientos y guarda, cuida y protege, es un mandamiento. Uno está presto para poder explicar todo lo que uno hace por la observancia de los mandamientos. Entonces, en ese aspecto uno es como el leopardo, rápido y atrevido para cumplir con los mandamientos. Es una de las maneras en que esta palabra se utiliza de una manera positiva. De ahí en más, en el aspecto negativo, no debe uno ser como Goliat. Voy a terminar el versículo. Dice, has tenido frente de mala mujer y no quisiste tener pena o vergüenza. A lo menos desde ahora, no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Verso 5. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y me dijo el Eterno en días del rey Josiahu, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, fueron exiliados y no les importó, fueron castigados. Ella iba sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso y ahí fornicaba. Y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí, y no se volvió. Y vio la rebelde, su hermana Judá. Cuando se refiere a Israel, le llama la rebelde, pero en el idioma hebreo es la palabra meshuvah. Y cuando se refiere a Judá, es la palabra hebrea begudá. Israel se le refiere aquí en el verso 6 como alguien que se aleja, alguien que es infiel y se aleja del esposo, mientras que la palabra para Judá, begudá, se le llama la rebelde. Y vio la rebelde, su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas cosas en las cuales fornicó la desviada Meshubá Israel, yo la había despedido y le di la carta de su repudio, me separé de ella. Y no tuvo temor la begudá, Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la livianidad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, fue infiel al creador del universo con ídolos. Y la semana que entra, con el favor del Eterno, hablaremos más de ello.